Ok, chicos, buenas noches para todos. Espero estén muy bien, espero hayan tenido un bonito día. Les habla el profesor de Caricatura de Bienestar Institucional, Pedro Méndez. Les doy la bienvenida a esta tercera semana ya del semestre, segunda clase para ustedes, ya que la primera semana pues fue festivo, entonces solo hemos tenido dos clases. Mientras se van conectando sus compañeros, les voy como eh, aclarando dudas, ¿cierto? De pronto si alguno no asistió a la clase pasada, entonces pues la idea es que, aunque se están ahí agregando, se estén informando un poco de cómo vamos a manejar la manera de conectarnos, ¿sí? La manera de estar como pendientes y pues de esta manera, pues de esa manera vamos a ir trabajando todo el semestre. Entonces lo estamos haciendo por medio de un grupo de WhatsApp. Ya les envío el link del grupo de WhatsApp por si de pronto alguno de los presentes no está agregado. Ya les envío el link. Ustedes son el grupo F. Esperen que ando sin... No, sí estoy bien. Que estaba sin datos. Grupo F, ¿no? Entonces, formación del grupo, enlace, invitación del grupo, copiar enlace y se los voy a enviar por acá, por el chat. Permitir ver a todos, admitir a todos. ¿Listo? Entonces este es el link de invitación del grupo por si de pronto no están agregados. Ahí está el link. Por ahí me deben enviar la evidencia, ¿vale? Los dibujos que vayamos haciendo en el transcurso de la clase. ¿Listo? Me van enviando por ahí la evidencia. Profe, perdón, es que me acabo de conectar. ¿Puedes repetir lo que estabas diciendo? Disculpo. Sí, tranquila, Paula. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, señor. Súper. Bueno, mira, lo que les estaba comentando era que les estaba enviando el link del chat, del WhatsApp, para que por ahí estemos en contacto, para que se agreguen si de pronto no están agregados al link. Ahí se los acaba de compartir en el chat. Listo, les está dando la bienvenida. Aún no hemos empezado la clase en sí, está dándole un poquito más de tiempo a sus compañeros para que se conecten. Ahí se están conectando. Entonces les estaba compartiendo el grupo de WhatsApp para que se agreguen y por ahí me envían la evidencia. ¿Qué es eso de la evidencia? Es que durante todas las semanas, durante todas las clases, vamos a estar haciendo diferentes ejercicios de dibujo. Entonces la idea es que al finalizar el taller ustedes me puedan enviar al grupo de WhatsApp la actividad que hicieron, ¿sí? Durante esa clase. Y de esa manera yo valido una asistencia física que estoy llevando. ¿Vale? Acuérdense que en bienestar se pierde por inasistencias, entonces con 3 inasistencias pierden bienestar, ¿sí? Aquí no se aprueba con nota, o sea, con números, sino con inasistencias. Entonces la manera de como yo les puedo ayudar con las inasistencias es que ustedes me demuestren que durante todas las semanas o durante el taller han venido trabajando de manera activa. Entonces, esa manera, como ustedes me lo demuestran, es por medio de las actividades que vamos realizando clase a clase. Entonces, yo lo que hago es que les pido el favor que 10 minutos, 10 o al finalizar la clase, me envíen al grupo de WhatsApp una foto de las hojas o de los dibujos que hayamos hecho durante el taller con el nombre completo, el código y la fecha del dibujo para yo a final de semana poder revisar quienes enviaron la evidencia. Entonces yo voy llenando una asistencia física y así si alguno de pronto por algún motivo, razón o circunstancia no pudo llenar la asistencia virtual, por medio del dibujo yo valido que ustedes hicieron la práctica y pues les valgo la asistencia como si hubieran llenado la asistencia virtual. Sí, eso es una forma de como ayudarles porque yo sé que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que de pronto se les caiga el internet, que de pronto no puedan abrir el link, que de pronto se les olvidó, en fin, acuérdense que los links cambian semana a semana, entonces pues la idea es estar ahí como pendientes de eso para que no vayan a tener inconvenientes a final de semestre. Entonces, por ejemplo, si a un estudiante por algún motivo no asistió 8 clases y yo voy revisando y de pronto
no tiene esas 8 asistencias virtuales. ¿Qué hago yo? Yo reviso mi asistencia física y pues ahí corroboro que envió la evidencia, que de pronto no asistió, pero pues vio los videos grabados, de pronto asistió a otros talleres. Entonces de esa manera yo les voy ayudando para que al final de semestre pues no tengan inconvenientes con bienestar, que si aprobaron o no aprobaron. Bueno, entonces es lo que les estaba como recordando mientras se van agregando más estudiantes. Entonces en este momento somos 46 estudiantes, ahí se van agregando. Yo creo que ya podemos dar inicio al taller de hoy, que va a estar súper entretenido. Espero que les guste, los necesito así con buena actitud. Si quieren pongan musiquita y que los relaje, ¿vale? Hojitas, ojalá ya tengan todas las herramientas o todos los utensilios de dibujo que les pedí la semana pasada. Y bueno, y para comenzar ya a dibujar, ¿listo chicos? Entonces, si no tienen ninguna inquietud, pues Profe, yo tengo una inquietud. Dime, Paula, cuéntame. Profe, es que yo la clase pasada no pude estar, entonces pues yo quería saber qué necesitamos para la clase. Vale, listo. Voy a socializarles rápidamente los materiales de dibujo. Y si no pudiste estar la semana pasada, entonces mañana va a haber un taller de dibujo de retrato. Entonces pueden recuperar la asistencia de la semana pasada. Me escribes ahí por WhatsApp y yo te envío el link de asistencia para que lo recuperes. Bueno, es mañana de 4 a 6. Si no puedes estar, pues me escribes y yo te envío. Y pues a los que no estuvieron, de esa manera pueden recuperar la asistencia. Entonces voy a socializar rápidamente los materiales de clase para que los consigan si de pronto no los tienen el día de hoy. Bueno, mientras tanto ahí se van agregando. Qué pena que suene ahí el anuncio. Bueno, listo chicos. Bueno, hablemos de materiales rápidamente, ¿vale? De los que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces yo les sugería que consiguieran hojas blancas, ¿sí? Hojas blancas sin líneas, ¿vale? Que no tengan líneas ni cuadricular ni rayadas, ¿listo? Hojas blancas para poder trabajar correctamente las guías imaginarias en los dibujos, ¿sí? Entonces con las líneas, cuando las hojas tienen líneas, es más difícil poder manejar una correcta composición o estructura sobre un dibujo, porque estamos de alguna manera limitados con esas líneas de las hojas. Y como la idea acá es trabajar con líneas imaginarias, o líneas invisibles, entonces pues lo ideal es trabajar en hojas blancas. Yo les decía que consiguieran hojas carta o oficio, ¿vale? Que no trabajen en formatos pequeños, sea media carta o una hoja por ahí arrancada de un cuaderno, no sería tan chévere. Traten de trabajar formatos más o menos grandes, por ejemplo un oficio, que es en el que normalmente yo trabajo, para que podamos darle buenos detalles a nuestros dibujos. Si ustedes dibujan muy pequeñito, entonces es más difícil poder dibujar bien los detalles, darle buenos detalles a los dibujos que vayamos haciendo. Entonces hojas blancas sin líneas, ¿vale? Si tienen por ahí hojas de reciclaje o de semestres anteriores y demás, que por un lado están blancas, pues las pueden utilizar. Les sugiero les sugerí que se compraran una carpetica para ir guardando las hojas ahí en la carpetica, para que no les queden hojas sueltas por ahí que luego se les pierdan y demás. Eso entonces en cuanto a las hojas, ¿no? Hojas blancas sin líneas. En cuanto a los lápices, entonces bueno, aquí se pone interesante. Yo les sugerí 3 tipos de lápices. Entonces rápidamente les dije que consiguieran un lápiz H, un lápiz HB y un lápiz B. ¿Eso qué quiere decir? Que los lápices tienen un número y una letra grabado en la madera del lápiz. Dependiendo del número y de la letra, el tono del lápiz varía o el grafito del lápiz varía. Hay tonos claros y hay tonos más oscuros. En el término de los lápices, los tonos claros son todos los que tienen la letra H. Los tonos oscuros son todos los que tienen la letra B. Y los neutros, que solo hay un tono neutro, son los que tienen la letra HB, que puede ser un HB o puede ser una letra F, ¿sí? En algunas papelerías ustedes consiguen lápices que tienen la letra F. Entonces los que vean con letra F, que solamente hay uno, ¿sí? Fs y no hay más, son lápices HB, o si no, pues los que digan HB. Entonces con los lápices H se dibujan estructuras,
¿sí? Todo lo que tiene que ver con estructuras, con bocetos, con esbozos, ¿vale? Todo eso se hace con lápices claros o con lápices H. Aprender a dibujar es dibujar con estructuras. Esa es la diferencia entre alguien que lo hace de forma intuitiva, que dibuja de forma intuitiva, a alguien que sabe qué está haciendo en el dibujo, ¿sí? O sea, la diferencia es eso, que uno lo hace con técnica, entre comillas, y con estructuras, y el otro puede tener el talento, digamos, la habilidad de hacerlo, pero muchas veces eso se hace o lo hacen con intuición, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno lo hace con intuición, pues es más difícil entender cuando de pronto la cara está mal dibujada o cuando un ojo quedó más arriba, ¿sí? Se vuelve más un ejercicio de observación, de percepción. Entonces, dibujar es trabajar o intentar observar los dibujos por medio de estructuras. Que eso es uno de los ejes temáticos que vamos a aprender en esta clase, ¿sí? Aprender a dibujar, aprender a observar por medio de estructuras. Entonces eso se hace con un lápiz claro, con un lápiz H. Luego vienen los lápices HB, que es para dibujar los dintornos de una estructura, ¿sí? Básicamente, o de un dibujo. Los dintornos son las líneas internas del dibujo. Ahorita hacemos un ejercicio para que inclusive creo que lo alcanzamos a hacer la semana pasada, pero pues ahorita lo repasamos, ¿bueno? Entonces los dintornos son todas las líneas internas de un contorno, ¿sí? Eso se hacen con lápiz HB. ¿Para qué sirve? Para darle cierta forma a una figura, ¿sí? O a las figuras, para darle formas a las figuras. Y por último están los lápices B, que son los lápices oscuros, también se conocen como lápices gruesos, y sirven para todo lo que tiene que ver con el contorno de las figuras. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente, ¿vale? Ese es el tema de los lápices. Entonces hay que conseguirse en lo posible uno de cada uno. Entonces yo aquí en otra clase les hice esta tablita. Déjenme se las socializo. Entonces fíjense que todo parte del F o del HB, ¿no? Acuérdense que aquí está el HB, ¿no? Que el HB y el F son iguales, ¿sí? Entonces aquí estaría el HB. Son lápices neutros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que yo me voy alejando del neutro en los H, el lápiz se va volviendo más claro. Fíjense que el 2H es un poquito más oscuro que el 5H, ¿sí? Entonces, a medida que yo me voy alejando del lápiz H, o sea, del lápiz neutro, en los H se va volviendo más claro. ¿Okay? Normalmente en las papelerías uno consigue casi siempre los 2H. Quiere decir que el 2H entre los lápices H, o sea, entre los claros, es como el más oscuro. ¿Listo? Luego con los B es lo contrario. A medida que yo me voy alejando del neutro, se va volviendo más oscuro el lápiz. Entonces ahí podemos observar que el lápiz 8B, ¿sí?, es un poco más oscuro que el 6B o el 4B o el 2B. ¿Vale? ¿Hasta dónde van? Van hasta 9. Es que yo no los escribí todos, pero normalmente van desde H hasta 9 y desde B hasta 9. O sea, 9B es como el más oscuro de todos. ¿Listo, chicos? Entonces, en este caso, eso se llaman tonos, ¿sí? ¿Qué son los tonos? Por si quieren escribir por ahí. Es la cantidad de luz que cae sobre un pigmento, ¿sí? O en este caso, sobre los grafitos, ¿sí? La mina de un lápiz se llama grafito. Entonces, los tonos hacen referencia a la cantidad de luz que cae sobre un pigmento o sobre un color, o en este caso sobre un grafito. Entonces hay tonos claros y hay tonos oscuros, ¿sí? Obviamente entre más luz caiga en un tono, pues el tono es más claro. Entre menos caiga luz en un tono, se hace más oscuro. No hay que confundir los tonos con la degradación. La degradación es la técnica de pasar de un tono claro a un tono oscuro, ¿vale? O sea, eso se hace por medio de un ejercicio de relleno o de esparcido que se llama degradación. Entonces hay que diferenciar entre el tono y la degradación, ¿vale? La degradación es eso, es la técnica, y los tonos hacen referencia más a la luz, ¿sí? A la luz con referencia al pigmento. Entonces, chicos, esto es para aprender a trabajar correctamente la técnica del dibujo por medio de lápices.
¿Qué más les pedí? Un micropunta de color negro y un Sharpie de color negro. ¿Sí? El micropunta es para trabajar tinta, al igual que el Sharpie, pero específicamente en los trazos, ¿sí? En la parte del trazo, en el dibujo. ¿Ok, chicos? Entonces, un sacapuntas, un borrador que no manche y ya, eso es. Ya cuando veamos técnicas específicas, por ejemplo, tiza pastel, ecolines, acuarelas, lápiz de colores, todo eso, yo en ese caso los invitaría al taller presencial en la UDES, si están, pues, si están por aquí en la ciudad o tienen tiempo, los invitaría mejor al taller allá de forma presencial, porque es que enseñar técnicas de ilustración virtual es muy difícil, ¿vale? Porque no es, el aprendizaje se vuelve diferente, ¿sí? No es lo mismo de pronto experimentar con la técnica en vivo y en directo, o sea, que yo los pueda ir como asesorando, darles las pautas, que hacerlo de manera virtual, ¿sí? No podría controlar igual el ejercicio. Entonces yo voy a estar dictando unos talleres en el transcurso del semestre. La idea es hacerlos uno cada 15 días o uno cada semana de manera presencial en la UDES. Entonces yo les estaré informando por el grupo de WhatsApp por si tienen tiempo, pues para que, o si están por ahí cerca de la universidad, o si están en la universidad, para que se acerquen y yo allá llevo los materiales, llevo todo lo que necesiten y hacemos algún tipo de ejercicio de ilustración aplicando alguna técnica de las que les acabo de nombrar. Por ahora, para la clase virtual, vamos a trabajar mucho con lápices y con micropuntas o Sharpies, ¿bueno? Entonces, chicos, eso es rápidamente como para darles una idea de los materiales, ¿sí? Profe, disculpe, Cuéntame, Paula. es que a mí se me transporta un poquito el internet cuando se está dando la explicación de lo de tono y degradación. ¿Podría repetirlo, por favor? Claro que sí, los tonos tienen que ver más con la luz como se refleja en los pigmentos, ¿sí? Ustedes saben que voy a hacer acá un ejercicio. Entonces, a ver, por ejemplo, un círculo, ¿vale? Eso es para explicar. Entonces, por ejemplo, tenemos un círculo y tenemos un foco, ¿sí? Por ejemplo, una fuente de luz. Vamos a hacer aquí un solecito. Esto por acá el sol. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo interactúa la luz con este círculo? Entonces, dependiendo de la intensidad de la luz y si la luz está más cerca o está más lejos, ¿vale? Hay luces, la luz puede ser más intensa, depende si está más cerca, o puede ser menos intensa si está más lejos de un objeto, en este caso, de nuestro círculo. Entonces, cuando uno habla de tonos, es la cantidad de luz que se refleja sobre uno o sobre un pigmento, ¿sí? O sobre un color o sobre un grafito en este caso, ¿sí? Entonces, hay tonos claros, hay tonos oscuros, dependiendo de qué tan cerca o de qué tan lejos esté la luz. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, algo acá. A ver, les muestro rápidamente. Voy a utilizar aquí una herramienta que se llama cuchilla y voy a cortar esto así. Entonces voy a cortar esto esto es lo que nosotros llamamos escala tonal. Entonces, por ejemplo, como esta parte está más lejos de la luz, entonces en ese orden de ideas sería un poco más oscura, ¿cierto? Esta que está un poquito más cerca, entonces ya sería un poco más clara por acá. Esta que está más cerca sería mucho más clara, ¿cierto? Y pues esta que es la que está más cerca de todo, pues sería más clara. Entonces, para que por aquí alguien está queriendo entrar, ya. Voy a quitarle aquí como los trazos para que sea más chévere. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos tonos, ¿sí? Hay tonos claros y hay tonos oscuros. Entonces, el tono tiene que ver con la cantidad de luz que se refleja sobre un pigmento. Cuando yo hablo de pigmento, estoy hablando de pinturas, ¿sí? Entonces, a veces cuando una pintura a uno le agrega un poco de blanco, que en ese caso sería la luz, pues se vuelve más pastel, más claro. Y si yo le agrego un poco de negro, pues se va volviendo más oscuro. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como tonos, ¿vale? Que es diferente a las paletas de colores. Las paletas son la manera como yo escojo mis colores para trabajar ciertas ambientaciones, ciertos
eh, sí, cierta ambientación, hay paletas frías, hay paletas cálidas, sí, eso ya tiene que ver con otros temas en el color, ¿vale? Entonces esto es un tono. Ahora, ¿qué es degradación? Entonces, cuando yo degrado es cuando yo cojo el lápiz, voy a intentar hacerlo aquí con el software para ver qué tal, tanto me sale. Entonces, por ejemplo, yo empiezo y tomo el lápiz y empiezo a hacer esto. ¿Sí? Entonces, degradación es por medio de la técnica pasar de un tono a otro tono. ¿Sí? Entonces, yo empiezo primero con un tono claro, ¿sí? Empiezo así, y después a medida que voy aumentando la intensidad, voy pasando de un tono claro a uno más oscuro. Lo ideal, o por lo menos como yo aprendí a trabajar, siempre es mejor de ir de tonos claros a tonos oscuros y no al contrario, no de un tono oscuro a un claro, porque es más fácil ir oscureciendo según yo necesito el tono a ir aclarando desde un tono más oscuro, se vuelve más difícil. ¿Sí? Entonces degradación es eso, es como la técnica que yo utilizo para pasar de un tono a otro tono. ¿Sí? Esto es una forma de degradar, esto se llama degradación. También en algunos, por ejemplo, algunos le llaman arrastre, ¿sí? Por ejemplo, en el tatuaje, a esto también se refieren como arrastre, o tirar línea también, otros le llaman así en el dibujo. ¿Sí? Entonces tiene muchos, digamos, nombres, pero para mí la forma correcta sería degradar, degradación. ¿Sí? Entonces esto es degradación y ya con un lápiz, o sea, esto se hace con el lápiz, ¿no? Entonces fíjense que hay un tono claro. ¿Por qué tono claro? Porque de pronto aquí está la luz. Entonces, aquí está la luz, ¿cierto? Y desde aquí está, puede estar aquí la sombra. Entonces, obviamente, a medida que yo me acerco a la luz, luego uno agarra una herramienta que no les pedí, pues si la quieren conseguir lo pueden hacer. Se llama difuminador o difumino. Difuminador. Esto lo vamos a ver más adelante, tranquilos, cuando empecemos a ver dibujo de retrato ya con los rostros, con los músculos y eso, entonces ya volvemos a tomar este tema de los degradados. Entonces esto se llama difuminador. Esto es un lápiz de papel. A ver, venga, les hago aquí la demostración. Miren, corto mi difuminador por acá. A mí me encanta hacer esto porque me parece que las clases se vuelven muy dinámicas así. Entonces, por ejemplo, digamos que este es mi difuminador, ¿no? Entonces, ¿qué es un difuminador? Es una barra de papel prensado, básicamente. Es una barra de papel prensado. Entonces yo agarro el difuminador y empiezo con esto a hacer así, como estoy moviendo ahí, haciendo circulitos. Entonces, a medida que yo voy haciendo círculos, las vetas del lápiz se van difuminando, se van esparciendo, eso se llama matizar en el dibujo, se van matizando y al final va a quedar algo como esto. A ver si soy capaz de hacerlo acá, espérenme un segundito, utilizo aquí un desenfoque gaussiano para ver si se puede, vamos a ver si se logra la diferencia. Entonces al final, más o menos, si notan, esta parte es como más difusa y esta es como más marcada, ¿sí? Entonces lo que hace el difuminador es matizar, esto se llama matizar, ¿sí? Bueno, es un término que se utiliza en el dibujo para esparcir o para dar una especie de acabado más uniforme sobre una superficie de lápiz, así se le conoce como matizar. También hay un término de matizar en la pintura, que es cuando yo aplico un barniz o fijador. Pero en este caso, esto es lo que nosotros conocemos como degradación. Ahí les di como la teoría más específica de degradación. ¿Sí? Eso se hace con un difuminador. Si no tienen difuminos, entonces lo podemos hacer con un copito Johnson, pedacito de copito Johnson, o lo podemos hacer con un pedacito de papel higiénico. Lo que no se debe hacer es con el dedo. ¿Sí? O sea, como uno cuando estaba niño o en el colegio, que se pone a hacer sombras con el dedo. No lo recomiendo, aunque obviamente se podría, pero pues en algunas técnicas como la tiza pastel y eso se puede trabajar con el dedo, esparciendo la tiza sobre el cartón, pero pues la idea es no, que la mano no toque la hoja. Esa es como la premisa, que la mano nunca toque la hoja debe ser virgen, ¿sí? En ese sentido, entonces no se debe ensuciar ni tocar, pero pues bueno, eso ya
es de técnica, bueno, entonces esa es la diferencia entre tono y degradación, ¿sí? Yo también puedo marcar tonos así, por ejemplo, un ejercicio en el dibujo que se utiliza para los tonos es hacer esto que hice acá con el círculo, pero con cuadros, con cuadritos. No sé si esto alguna vez lo hicieron en el colegio, los que de pronto vieron artes. Eh, pues si vieron artes, porque normalmente en los colegios no enseñan bien artes, lo ponen a uno con guías y eso no se debe enseñar así. Pero en algunos colegios que tienen inclinación artística le enseñan a uno a hacer ejercicios de tonos pasando de tonos claros a oscuros por medio de cuadritos, ¿sí? No sé si alguno lo hizo. Entonces, bueno, eso es básicamente, chicos. Esa es la diferencia entre tono y degradación. La degradación es como la técnica, más que todo. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra inquietud por ahí que se les surja? Sobre todo esto de los materiales y demás. ¿No? Entonces, más o menos ya entendieron la idea de los lápices. Entonces vamos a hacer un ejercicio, bueno, vamos a empezar con un ejercicio de dibujo. No sé, creo que la semana pasada hicimos la pera, ¿sí la hicimos? ¿Me acuerdan? No me acuerdo. ¿Qué manzana? Una manzana, ah, perfecto, entonces ya vamos adelantaditos. Listo, muy bien. Entonces vamos al grano, como dirían por ahí, vamos al grano, ¿ok? Hoy qué vamos a ver, chicos, hoy vamos a ver algo muy importante en el dibujo de caricatura que tiene que ver, voy a escribirles por acá, con una forma de dibujar o un canon, más que todo esto se llama canon. Canon que es igual a proporción, canon o proporción del rostro. Del rostro. Vamos a empezar por el rostro. Entonces, les doy un contexto. Cuando uno habla de caricatura, ¿sí? Entonces la caricatura en sí es un ejercicio de dibujo que se deriva del estudio del rostro, ¿vale? Entonces hace unos siglos atrás, por ahí en el siglo XVI, finales del siglo XVI, XVII, existió en Italia una escuela de dibujo, una academia que se llamaban los Carasi, ¿sí? Básicamente. En esa escuela de dibujo ponían académica, es una escuela de dibujo académica, eh, ponían o colocaban como ejercicio de dibujo de rostro la exageración de los rasgos físicos a través de las figuras y de las formas, ¿sí? Ya ahorita les explico la diferencia entre una forma y una figura. ¿Listo? Entonces, pero era un ejercicio de dibujo, o sea, entonces ponían a una modelo, ¿sí? A alguien al frente a modelar y los estudiantes lo que hacían era que por medio de las figuras exageraban los rasgos físicos de ese personaje o de ese modelo. Entonces, cuando uno habla de caricatura, está hablando de la exageración de los rasgos, ¿sí? A través de una interpretación que hace un artista por medio de las figuras o la forma, ¿sí? Exageración de los rasgos físicos, ¿no? O psicológicos. Yo exagero a través de las figuras y las formas sus rasgos físicos y psicológicos. Entonces era un ejercicio de dibujo, ¿sí? Otro que quizá hizo este tema de ejercicios de dibujo en la caricatura, bueno, pues en el dibujo como tal, académico, a ver les muestro por aquí algo que les tenía preparado, fue este señor, a ver si lo distinguen, se lo voy a poner acá y ustedes me dicen si saben quién es. ¿Sí? ¿Saben quién es? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí lo conocen? No, ni idea quién será ese señor. A ver, se los pongo por acá con otra imagen. Da Vinci, ¿no, profe? Eso, muy bien. Si Da saben, Vinci. muy bien, sin miedo, tranquilo. Si saben quién es, si no, pues no pasa nada. Este señor se llamó Leonardo da Vinci. Da Vinci, le decían Leonardo. Voy a colocarle acá Leonardo. Leonardo era un artista del Renacimiento. ¿Sí? Yo le estoy dando como un contexto del porqué el canon, ¿vale? Entonces, este señor, antes de los Carasi, ¿sí? Antes de la escuela italiana que les cuento que utilizaba una modelo para dibujar, este señor, por allá en el siglo XV, estaba haciendo esto. A ver, les muestro por acá. Estaba haciendo esto que está acá. Está diseccionando cadáveres. Sí, señor. Ah, de pronto sí, exacto. Si de pronto ya me escucharon toda esta carreta que es muy importante, me tienen paciencia, ¿vale? Porque yo sé que aquí hay estudiantes
que apenas están empezando, entonces esta información de pronto ya la tienen y es bueno recordarla, así como que volver a conectar con toda esa historia del dibujo chévere. Entonces los que ya más o menos me han escuchado hablar de todo esto, pues me tienen paciencia, ya más que pronto que tarde estaré con temas en los que todos podamos trabajar a la vez, ¿vale? Por ahora, mientras tanto, mientras nos ponemos todo al mismo nivel, entonces a los que no conocen de esto, les voy a contar rápidamente, ¿listo? Entonces Leonardo hacía esto, Leonardo antes de los Carasi hacía este tipo de bocetos. Este señor era uno de los pintores digamos más representativos del Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento fue de pronto para los que no recuerdan, fue una época de la historia de la humanidad que fue como un nuevo despertar, ¿sí? Antes del Renacimiento estaba la Edad Media, ¿sí? Que también se conoce como la época oscura o el oscurantismo. Entonces fue una época donde la iglesia tenía mucha influencia en la sociedad, entonces reprimía mucho ciertas prácticas académicas, digamos. Entonces, digamos, si alguien quería estudiar medicina más a profundidad, pues, y lo veían por ahí abriendo un cuerpo, eso era herejía, eso iba en contra de Dios y de la naturaleza del hombre, y lo más probable es que lo colgaban o lo quemaban en la hoguera. Y así le pasó a muchos, digamos, ¿cómo le dice? Vanguardistas, mentes vanguardistas, visionarios y demás que pues lamentablemente sufrieron de ese trágico destino, en parte por la forma como la iglesia influía en la sociedad de la época. La mayoría de los seres humanos en la Edad Media eran analfabetas, solamente sabían contar, si acaso, pero muy poquitos sabían escribir y leer. Entonces dicen que la época del Renacimiento, bueno, hay muchas teorías y demás, inició con la imprenta de Gutenberg, por ahí en el 1449 más o menos. Gutenberg era un alemán que creó la imprenta, que fue la tecnología con la que la gente o la sociedad pudo tener mejor acceso a los libros. Y a través de los libros pues hubo un conocimiento que no estaba como tan cercano a la gente. Entonces este señor Leonardo da Vinci, a diferencia de los demás mortales, tenía muy buenas influencias, era apadrinado por una familia que se llamaban los Medici. Entonces este señor tenía la oportunidad de ir a los cementerios y abrir los NN, o sea, los seres humanos que no eran reconocidos, que los cuerpos de los humanos que no eran reconocidos, que nadie los reclamaba, a él se los daban y pues el hombre nada, cogía, abría, diseccionaba, empezaba a pesar los órganos y empezaba a tomar medidas y fue uno de los primeros anatomistas de la historia del arte y pues de la medicina de por sí. Entonces de ahí viene el famoso El hombre de Vesubio, que es este gran dibujo de las libretas del maestro Leonardo da Vinci, ¿sí? El que está acá. Entonces si se fijan, ahí hay un estudio bastante importante sobre las proporciones del cuerpo. Entonces este señor Leonardo da Vinci con otros artistas de la época que se conocen como los cuatro grandes del Renacimiento, que son, a ver si los presento por aquí rápidamente, que son estos señores que están acá. Hay una foto más chévere, a ver, miramos. Acá, déjame ver si hay una fotico. Bueno, encontré esta rapidez. Sí, estos son los cuatro grandes de la Tortuga Ninja. Eso, las tortugas ninja, sí señor. De hecho, ahora acá hay una imagen de las tortugas ninja. Sí, para los que no sepan quiénes son las tortugas ninja, son unos personajes de las caricaturas muy famosos de los años 90, finales de los 80, comienzos de los 90. Pero yo creo que la mayoría conocen las tortugas ninja. Bueno, las tortugas ninja tienen los nombres de los cuatro artistas más importantes del Renacimiento. ¿Sí? Entonces está Leonardo da Vinci, que ya estábamos hablando de él, está Rafael, está Miguel Ángelo y Donatello. ¿Sí? Cada uno de ellos dio grandes aportes a la historia del arte. En especial de los cuatro, Miguel Ángel. Para mí, digamos, si uno puede definir el genio en la pintura, es Miguel Ángel. Si habría de decir genialidad, o sea, genio como tal, inclusive por encima de Leonardo y de Rafael y de Donatello, Miguel Ángel fue un genio, además que era todo un personaje.
Si les apasiona el arte como a mí, les invito a que investiguen o lean o miren algún tipo de documental de este señor, de Miguel Ángel, y verá que no se arrepienten. Este señor estaba por encima de sus contemporáneos. Además que Miguel Ángel y Leonardo vivían en la misma ciudad, en Florencia, y estos dos se llevaban muy mal, o sea, tenían bastantes conflictos personales y profesionales ambos, siendo Miguel Ángel un poco más joven que Leonardo. Se peleaban por trabajos de la iglesia. Eso es muy chévere, eso es muy, muy genial. A mí me apasiona mucho el arte y los invito a que investiguen un poco más sobre ellos. Entonces, hablando de, y Miguel Ángel también hizo estudios muy profundos sobre anatomía. Miguel Ángel era gay, ¿sí? Entonces, imagínense ser gay en, en finales de la Edad Media, eso era peor todavía que hacer medicina, que practicar la medicina. Y este señor, siendo gay, dibujó un montón de hombres en la Capilla Sistina, en el centro de la Iglesia Católica, la cuna de la Iglesia Católica. ¿Sí? Si ustedes miran la Capilla Sistina de Miguel Ángel, la gran mayoría de imágenes son hombres. Da Vinci también era gay. Da Vinci también era gay, sí señor. Entonces, pero digamos que Da Vinci era un poco más como receloso, un poco más, digamos, cuidadoso en ese tema. En cambio, Miguel Ángel sí, o sea, Miguel Ángel era un rockstar, era una diva, sí, el hombre. Y iba de frente con la iglesia, además tenía muy buenos contactos también con la iglesia y hacía y deshacía. Entonces, bueno, ahí les cuento un poquito de estos señores. Bueno, y Rafael, ahí como para hablarles un poco de él, fue uno de los pintores de su generación más académicos. Digamos que Rafael fue el fanboy, o sea, era como el fans de Leonardo, de Miguel Ángel y Donatello. Él fue aprendiz de varias escuelas de arte en Italia y de todos aprendió y absorbió lo mejor de las técnicas de cada uno de los grandes maestros. De hecho, en algún punto de su trabajo los llegó a superar como pintor. De lo que más se recuerda a Rafael es de las Madonas. ¿Sí? Las Madonas son cuadros de la Virgen María con el niño Jesús. O sea, además por aquí una Madonna de Rafael. ¿Sí? Entonces Rafael pintó durante gran parte de su vida Madonas. Y hay unos angelitos, unos querubines que son muy famosos en la historia del arte, de las imágenes más copiadas del arte, de la historia del arte, donde de hecho han hecho cualquier cantidad de memes y demás. Y ellos forman parte de un cuadro de una Madonna de Rafael. Aquí está. Espérense, la muestro por aquí, creo que lo tengo. Un segundito, se los paso por acá. ¿Sí? Entonces no sé si los alcanzan a ver ahí en la parte de abajo, están como pensativos. Entonces Rafael pintaba en esa época, uno de los temas más recurrentes era la Biblia, no eran temas religiosos en el Renacimiento. Y Donatello hizo, digamos, a diferencia de Leonardo y de Miguel Ángel y Rafael, hizo mucha escultura, pues porque, bueno, Miguel Ángel también hizo gran parte, de hecho a Miguel Ángel se le conoce más como pintor que como escultor, pero digamos que Donatello fue el primer artista del Renacimiento que esculpió un hombre desnudo, que es ese señor ahí, que de hecho es un David, una de las primeras versiones del David, ¿sí? Digamos, aluyendo a el pasaje bíblico de David y Goliat. ¿Sí? Entonces, fue una escultura hecha en bronce por el maestro Donatello y es considerada una de las primeras esculturas de un hombre desnudo de la historia del arte. ¿Vale? Entonces, por eso, bueno, y también porque fue uno de los grandes maestros que estableció muchos cánones académicos en la pintura, pues también es bastante reconocido por eso. ¿Vale? Bueno, ahí podría toda la noche hablarles de estos señores, pero sigamos en lo que íbamos. Entonces, estos señores lograron académicamente desarrollar unos métodos de dibujo que se conocen como el canon griego, ¿sí? Es básicamente esto que les voy a mostrar acá. ¿Sí? Ahí como está. Entonces son unas medidas, unas proporciones
simétricas, armónicas y equilibradas del rostro del hombre y de la mujer, ¿sí? Son estas medidas. Entonces, cuando uno habla de caricatura, para poder entender sobre la caricatura, como les digo, era un ejercicio que se hacía en estas escuelas académicas, hay que de alguna forma entender cuáles son las proporciones del rostro en los seres humanos, tanto de los hombres como de las mujeres y de los niños y demás. Bueno, entonces vamos a empezar por ahí con el canon griego o la proporción del rostro según el canon griego, ¿sí? Y de ahí los voy llevando poco a poco a diferentes estilos del dibujo, ¿sí? Entonces, ¿qué es canon? Cuando uno habla de canon es directamente en relación a la proporción del rostro o del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo. Eso es un canon griego, ¿vale? De aquí, si ustedes aprenden este canon que les voy a enseñar, les decía a mis alumnos de semestres anteriores, pueden aprender cualquier estilo de dibujo, el que quieran, ¿sí? Cualquier estilo de dibujo que se les ocurra, parte del canon griego, ¿ok? Del canon como tal, de las proporciones del rostro que les voy a enseñar. Entonces vamos a empezar, chicos, ¿listo? Y ahí vamos practicando un poco todo este tema de los lápices. Entonces, para iniciar, tomen su hoja de forma horizontal, así como la tengo yo por acá. Voy a colocarle aquí arriba el título, su forma horizontal, y intenten dibujar o imaginar una línea por la mitad. ¿Listo? Vamos a hacer una linecita ahí por la mitad. Lo pueden hacer con unas cuadritas si quieren, o simplemente ahí hacen una línea suave por la mitad de la hoja. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para aprovechar ambos lados del formato. ¿Ok? Entonces recuerden, hay que dibujar medianamente grande, no vamos a trabajar tan pequeño. Entonces, para empezar a dibujar, tenemos que empezar a hacer un círculo, ¿sí? Digamos que en el mundo del dibujo existen algo que se llaman figuras básicas, ¿ok? Entonces, las figuras básicas es el círculo, el cuadrado y el triángulo. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante cuando empecemos a ver caricatura, cartoons. Entonces, empecemos con el círculo. Ahora, profe, es que yo no sé hacer un círculo. Yo intento hacer un círculo y me sale una vaina así, ¿sí? O me sale un triángulo. Entonces yo les digo, hagan línea peluda. Entonces, ¿qué es la línea peluda? La línea peluda es un trazo inseguro o una forma de trazo, ¿sí? O de estilo de trazo que consiste en eh, una, repisar una figura de esta manera, como lo estoy haciendo, hasta lograr bien su forma, ¿sí? Hasta ir logrando medianamente ese círculo que buscamos. De pronto también se puede hacer así, como repisar varias veces así. Obvio, esto lo ideal es hacerlo muy suave, ¿no? De esto estábamos hablando la semana pasada, ¿sí? Cuando les daba como unas pautas sobre dibujo. Entonces, obviamente la idea es que con el tiempo, pues ustedes desarrollen la habilidad de dibujar de una, ¿no? Como tener esa agilidad de una vez un círculo, entonces lo trazamos así, medianamente. Pero para pasar de esto a esto, se necesita de práctica. Entonces no se frustren, traten de darse en la oportunidad de dibujar muy libremente, muy expresivamente. No lo hagan con compás, ni con escuadra, ni nada de eso. Traten simplemente de rayar. Solamente con el hecho de intentar ya es una ganancia. Así al final no nos quede como tan chévere. No más que si se dan la oportunidad de intentarlo, ya estamos bien, vamos por buen camino. Entonces, después de esto, chicos, después de que tengan su estructura, en este caso un círculo, vamos a utilizar nuestra primera línea guía, que es una línea que se conoce como centro de gravedad. Y esta línea se dibuja por toda la mitad de la circunferencia. Porque lo que busca con esta línea, o lo que se busca con esta línea, es crear simetría. ¿Sí? La simetría es el concepto de belleza o de equilibrio, y todo lo que sea equilibrado es bello, todo lo que sea simétrico es bello. Hay otro concepto que es asimetría, ¿sí? Que también se trabaja mucho en el dibujo, pero lo que tiene mucho concepto o digamos lo que uno entiende como bello, como bonito, tiene que ver con la simetría y con el equilibrio. Entonces lo que se busca es crear una simetría y un equilibrio al dibujar el centro de gravedad, que es esta línea vertical. La vamos a nombrar, no sé, se me ocurre como A,
y esta otra línea que se conoce como línea horizontal, básicamente así se le dice, que sería la línea B, ¿vale? Entonces intenten que vaya por toda la mitad. Si la línea les queda torcida, si ustedes hacen algo así, digamos si ustedes dibujan el círculo y la línea les quedó así, de ahí ya parten, ya les quedó mal, porque aquí ya hay asimetría, miren, este aquí es como más grande y esto es como más pequeño, entonces ya ahí ya perdieron el año. Tienen que intentar que la línea les quede totalmente por la mitad de la circunferencia, ¿no? Ahora, ¿por qué hago las líneas así? Porque son líneas guías, líneas invisibles. La idea es que esto luego se borra, ¿sí? Luego intentamos ocultarlo para que la gente, pues, o para que no quede del todo en el dibujo. Aunque hay artistas que las dejan, ¿sí? Da Vinci dice eso ahí. Ajá. Muy bien, chicos. Fácil, ¿no? Entonces tenemos el círculo como estructura del cráneo y dos guías invisibles para empezar a manejar la proporción del rostro. Acuérdense, esto se llama canon griego, ¿no? Este es el canon griego. Entonces, ¿qué decían estos artistas del Renacimiento? Decían que el rostro se divide en tres partes, ¿vale? Y de hecho van a darse cuenta alrededor del taller que el número 3 es muy importante en la anatomía y en los rostros, ¿vale? Entonces es como un número mágico, el número 3. También está la regla de tercios para composición, o sea, como que está muy presente en el dibujo en general, el número 3. Entonces decía estos artistas académicos que de aquí para arriba, o sea, de la B hacia arriba es una proporción, ¿sí? Proporción, y de la B hacia abajo es otra proporción. Entonces podemos decir que existen dos proporciones, ¿cierto? Entonces, así. Les pido disculpas si escuchan a mi hija por atrás, es que tiene añito y medio y es difícil mantenerla a veces en silencio. Entonces, si la escuchan atrás, forma parte de la clase. Entonces está el espacio 1 aquí arriba, o la proporción 1 y la proporción 2, ¿vale? Entonces, ¿qué decían los artistas? Que para poder sacar la proporción 3 del rostro hay que tomar esta distancia que va desde, digamos, el cruce de la línea A con la línea B hasta la línea, hasta, digamos, este radio, se llama radio, ¿sí? Hasta la línea C, entonces pongámosle a esta línea C. Entonces me explico, la distancia que hay de B, de este punto a C, esta distancia, esto que estoy acá subrayando, esa distancia la vamos a intentar duplicar una sola vez hacia abajo. ¿Sí? Esto se hace a ojo, ¿vale? Sin escuadras, nada, simplemente ustedes observan cuál es la distancia de acá a acá, ¿sí? Y de forma perceptiva la intentan duplicar una vez hacia abajo, ¿sí? Entonces más o menos el mentón podría quedar por acá, ¿sí? Más o menos quedaría por ahí. Entonces aquí se establecería nuestra siguiente proporción, ¿vale? Esta pongámosle D, ya que está aquí abajito. Entonces sería A, de hecho A es aquí, ¿no? También se puede considerar que A es acá. Y esto lo va a colocar centro de gravedad, entonces le va a poner un número para que no se confundan, ¿listo? Entonces pongámosle a este 1. No sé, se me ocurre X, a ver, pongámosle X ahí como para que no nos confundamos. Entonces X es el centro de gravedad, ¿listo? Colocarle aquí centro de gravedad. El centro de gravedad es muy importante en todos los dibujos, en todo lo que tiene que ver con composición, con estructuras, todo tiene centro de gravedad. Entonces lo voy a poner por acá, ¿listo? A esta línea que está ahí. ¿Listo? Y en este caso tenemos nuestra tercera proporción. Ahí está. Entonces esto es uno de los estudios que pudo establecer en ese famoso canon griego del dibujo de rostros, ¿sí? A través de todas estas investigaciones que hicieron estos maestros de los cuales les estaba hablando antes, ¿vale? Y si ustedes se aprenden esto que les acabo de enseñar, a partir de acá ustedes pueden dibujar cualquier estilo, o sea, desde aquí, desde esto, pueden trabajar cualquier estilo, ¿listo? Entonces, vamos a subir un poco el nivel, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más interesante esto. Como la idea es caricatura, dibujo
y manga, ¿sí? Caricatura, cómic y manga, ese es el taller que estamos. Entonces voy a trabajar un estilo de dibujo que se conoce como estilo americano. No sé si han escuchado hablar de él, como para hacer un poco la clase diferente. Estilo americano. Cuando ustedes escuchen hablar de estilo americano en el dibujo, específicamente hablan de cómic. Entonces voy a buscar un personaje muy representativo del estilo americano para que se den cuenta que a partir de aquí ustedes pueden dibujar cualquier estilo. Entonces voy a empezar con este, que es uno de los más, entre comillas, representativos del mundo, del estilo de dibujo del mundo. Entonces, a ver, ¿qué hay más representativo del estilo americano que Superman? Pero no vamos a dibujar a Superman, ¿sí? Para que me entiendan. Voy a enseñarles el estilo, que es diferente. Si ustedes aprenden el estilo, como les digo, pueden dibujar cualquier personaje. Entonces, estilo americano, voy a colocar acá Superman. El estilo americano o el estilo de dibujo de cómic americano también ha variado mucho dependiendo de la época en la que se está hablando. No es digamos, no es el mismo estilo de dibujo de los años 20 al de hoy en día, ¿sí? Ha cambiado, ha variado mucho. Entonces vamos a dibujar o vamos a aprender al estilo americano tomando como referencia el canon griego y el rostro de Superman. ¿Listo? Acuérdense, no vamos a dibujar a Superman. A mí no me interesa que aprendamos a dibujar a Superman. Yo sé que es chévere, pero mi interés es enseñarles a dibujar. Entonces, yo lo que busco es enseñarles el estilo para que si ustedes aprenden el estilo puedan aprender a dibujar cualquier personaje de este género de personajes de héroes, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el estilo del dibujo americano. Voy a colocarle por acá estilo americano de dibujo, ¿no? Hablando del dibujo. Entonces voy por acá. ¿Basados en qué? En el canon griego. Esto es canon griego. Ok, entonces empecemos. ¿Puede ser pequeño o tiene que ser grandecito? Pues yo les aconsejo que sea medianamente grande, no medianamente pequeño, porque si se fijan vamos a empezar a hacer como ojos, como una idea de nariz. Entonces si ustedes dibujan pequeño va a ser difícil agregarle todos esos dibujos, todas esas líneas, ¿vale? Entonces yo les aconsejo que en lo posible sea medianamente grande, o sea, obviamente no necesariamente tiene que ser toda la hoja, pero les decía que tomaran su hoja de forma horizontal y dividieran la hoja en dos. ¿Cómo estamos de tiempo? Madre, voy un poquito más rápido. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, vamos de cuidado. Entonces, particularidades del estilo americano. El estilo americano, como primera particularidad, si ustedes se fijan, el mentón es cuadrado. ¿Sí? Entonces va a colocarle acá mentón cuadrado, para que se lo vayan aprendiendo. Mentón cuadrado. ¿Listo? El mentón es cuadrado. Entonces, en ese orden de ideas vamos a intentar hacer una línea recta hasta acá. ¿Sí? Igual la podemos llevar. Lo ideal es que no sobresalga de aquí, ¿cierto? Que nos manejamos en esta proporción, digamos, en este campo. Acuérdense que el centro de gravedad nos marca cierta simetría hacia ambos lados. ¿Listo? Lo voy a hacer con lápiz con color rojo para que puedan diferenciarlo mejor, ¿no? Entonces, vamos acá, vámonos un poquito aquí la opacidad. Entonces digamos que voy a hacer una línea hasta acá, ¿sí? Y otra línea hasta acá, digamos manejando esa simetría. Entonces esa es la primera particularidad del dibujo americano, que el mentón es cuadrado, ¿ok? Es bastante cuadrado. Y no solo en los hombres, si ustedes miran la Mujer Maravilla, a ver, les busco un dibujo de la Mujer Maravilla por acá rápido, para que revisen el mentón. Mujer Maravilla. O cualquier personaje de cómic americano o del estilo americano, se van a dar cuenta que a pesar de que el rostro es femenino, el mentón es súper ancho o es ancho, porque esa es una particularidad del estilo, miren, ¿sí? A pesar, es que como está un poquito pixelada, vamos a buscar una que no esté tan pixelada. De hecho aquí hay varios estilos chéveres. Vamos a buscar este, que me gusta mostrarles así como referencias porque
como que se van ubicando mejor en lo que yo voy diciendo. ¿Sí? Fíjense que el mentón, a pesar de que es redondo, siempre está bastante prominente, siempre es bastante ancho. ¿Vale? Entonces, eso es una particularidad del estilo americano. Acuérdense que estamos dibujando estilo americano partiendo del canon griego. Entonces, listo, tenemos esa idea de que el mentón va ahí. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es trabajar dos líneas auxiliares. Entonces, esas líneas auxiliares las vamos a tomar de la siguiente manera. Podemos guiarnos, digamos, en forma recta si queremos. Ay, miren, lo hago así como más recto acá. A ver, recto, ¿sí? Así. O si no, lo que yo les digo es que intenten llevar el mentón hasta C. ¿Sí? Digamos, hasta acá. Hasta C. O, a ver, lo llevamos así hasta C. Traten de que no pase de aquí de B, ¿no? Y aquí hacemos una línea auxiliar. ¿Sí? Es decir, podemos utilizar una línea auxiliar un poquito más inclinada. Y desde acá, fíjense que estoy en C. Eso es muy importante, que esté en C. Y desde acá hacemos esta conexión, así, de esta manera. ¿Vale? Entonces, lo importante es que no pase de la B, ¿sí? Que no pase de esta línea negra que acaba de trazar, que no se pase el mentón de ahí, eso es lo importante. Hay artistas, por ejemplo, que dibujan esta línea auxiliar un poquito más abajo y colocan el mentón un poquito más abajo, lo ponen ahí. Yo, según cómo aprendí este estilo de dibujo, lo suelo ubicar en la línea C, acá, ¿sí? En esta parte. Entonces, de esta manera, acuérdense que tiene que ser simétrico, ¿ok? Listo, vamos a ir. Ahora, teniendo esto, vamos a tratar de empezar a ubicar los elementos del rostro, ¿no? Entonces, empecemos con la nariz. Entonces, voy a irles indicando básicamente cómo deben dibujar, no propiamente la nariz, pero sí una estructura de nariz que nos permita entender el estilo americano. Entonces, la nariz, atención a esto que les voy a decir, por lo general en el estilo americano se ubica acá en este punto. Miren, aquí donde estoy haciendo esta linecita, voy a hacerlo un poquito más oscuro. Esta linecita ahí en este punto donde estoy haciendo esa flecha, aquí donde se cruza el centro de gravedad con la C, ahí en ese punto va a quedar la nariz. ¿Y cómo se dibuja una nariz de estilo americano? Muy sencillo, chicos, muy fácil. Miren, se dibuja de la siguiente manera, simplemente hagan un corchete así. Si lo voy a hacer un poquito más oscuro para que lo puedan ver mejor. Entonces hagan un corchete así, miren. ¿Qué tan ancha, profe, o qué tan delgada? Dependiendo de la raza o de los rasgos faciales de nuestro personaje. Si el personaje es afro, ¿sí? Afrodescendiente, entonces el corchete es más ancho. Si el personaje es un poco más latino, es más ovalado. Si el personaje es más americanizado, más gringo, es un poco más redondo, ¿sí? Como el de Superman. Entonces, uno básicamente lo que hace aquí es dibujar un corchete. Miren así. Eso es todo. Y ya, eso es una nariz. Obviamente, si ustedes quieren hacer las fosas nasales, pues le harían acá dos lineecitas más. Pero si no lo quieren hacer, no pasa nada, lo pueden dejar así. Y el tabique tiene la siguiente forma. Baja aquí un poquito y luego baja en línea recta. ¿Sí? Así. O sea, es como una especie de L, pero estirada, ¿sí? Solo se dibuja un lado del tabique, no más. Siempre en el dibujo americano se dibuja un lado del tabique. Ahí queda la nariz, ¿vale? Esa es como la proporción. Ahí está. Listo. Ahora hablemos un poco de la boca, ¿ok? Con la boca pasa lo siguiente. Ahorita les repiso esto, ¿no? Con la boca normalmente, según el canon griego, se dice que va en la mitad de la nariz y el mentón. Entonces, este de acá, este punto, cuando yo hice esto de sacar la proporción hacia abajo, ahí en ese punto yo ubiqué el mentón. Aquí queda el mentón. ¿Sí? La gente confunde el mentón con la mandíbula, ¿no? La mandíbula es toda la parte de abajo de la zona D, y el mentón hace referencia a esta parte del rostro. Mentón. ¿Listo? Entonces ahí queda el mentón, y ahí en el canon griego. Entonces la teoría dice que desde la nariz
hasta el mentón a la mitad se dibuja la boca. Entonces vamos a hacer una línea para la boca, para que la boca no nos quede más arriba ni más abajo. Ahí queda la boca. Entonces por este ladito vamos a colocar boca. Coloquémosle línea de boca. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Entonces si hay una línea de boca, quiere decir, ahorita dibujamos la boca, la vamos a dejar ahí, simplemente la vamos a indicar. Entonces si hay una línea de boca, quiere decir que hay una línea de ojos. Entonces en el canon griego, ¿sí? Canon griego, se dice que los ojos van sobre la línea B, o sea que irían sobre acá, en esta parte. Eso es lo que dice el canon griego, que ahí van los ojos, en la línea, sobre la línea B. Pero como estamos viendo un estilo de dibujo que es el estilo americano, lo que se aconseja es desplazar con otra línea un poco más abajo solamente la línea de los ojos. Entonces más abajito de la línea B hacemos otra línea que se llama línea de ojos. Esa línea es muy importante hacerla, chicos, porque si no la dibujamos, un ojo nos puede quedar más arriba y el otro más abajo. Entonces en la medida de lo posible siempre es bueno dibujar una línea para los ojos, para tener como una referencia un poco más exacta, ¿vale? De que no nos vayamos a equivocar. Entonces repito, en el canon griego, en los libros académicos dicen que los ojos van sobre la línea B, pero en el estilo americano, ¿sí? Suelen desplazar la línea de los ojos un poco más abajo de la línea B, que es esa línea que yo acabo de hacer. Ahora, ¿cómo se dibujan los ojos? Ya sea para el canon griego o para el estilo americano, los ojos es igual, ¿ok? Se dibujan de la misma manera. La diferencia, pues no hay diferencia, lo que tenemos que hacer es intentar observar lo siguiente. Voy a tratar de marcarles acá con color negro, que es lo que hay que observar. Si ustedes se fijan, aquí se genera como una especie de espacio, miren aquí, como una especie de cuadrados, ¿eh? Esta parte, que va, digamos, desde la línea B hasta la nariz, ¿sí? Aquí como un cuadradito, en toda esta parte de acá es como una especie de espacio que se genera en el rostro. Entonces lo que nosotros tenemos que intentar es buscar la mitad de ese cuadrado, miren, más o menos por acá. Eso sería la mitad. Yo les estoy intentando enseñar cómo se observa el rostro, ¿van? Entonces acá. Lo mismo acá, miren, aquí está el cuadrado, miren, ahí se los estoy marcando. Este es el cuadradito. Entonces intentamos observar como la mitad, ¿sí? Y lo que hacemos es dibujar un ojo. El ojo se dibuja de forma ovalada, ¿sí? Entonces la distancia entre un ojo y otro ojo es un ojo a la mitad. Entonces vamos dibujando así. Repito, la distancia entre un ojo y otro ojo es un ojo a la mitad, ¿vale? También hay que mirar como esta distancia acá. Voy a intentar hacerlo con otro color. Pero es que a mí me gusta trabajar con colores porque creo que es más claro, ¿vale? Entonces esta distancia de acá, esta distancia debe ser en proporción igual a esta, que está acá, ¿sí? Eso es lo que dice la academia. Y la distancia entre un ojo y otro ojo es un ojo a la mitad, ¿vale? Ya sea para el canon griego o para el estilo americano. Siempre se maneja de esta manera. En caricatura, esas proporciones suelen romperse un poco, suelen no tanto romperse, sino interpretarse de otra forma, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver, como les digo, un poquito más adelante. Hablemos rápidamente entonces de las cejas. Entonces ya tenemos los ojos ubicados, ya sabemos por dónde va a ir la boca. Entonces las cejas en el estilo americano, si ustedes se fijan, casi que las cejas se dibujan muy cerca a los ojos. Pero en este momento no le vamos a dar ninguna expresión. Por ejemplo, aquí está como bravo, ¿cierto? Bueno, entre bravo y alegre. Normalmente lo que uno hace es imaginarse un triángulo acá, ¿sí? Ese triangulito le marca a uno como el ancho de la ceja, ¿sí? Entonces uno se imagina un triángulo de esta manera. Si el triángulo está muy arriba, entonces la ceja se hace más pegada al ojo, ¿sí? Se hace como más pegadita, ¿sí? Si el triángulo está muy abajo,
la ceja se tiende a quedar más hacia arriba. ¿Sí ven? Es muy chévere porque todo tiene que ver con esa ubicación. Entonces, normalmente pues uno intenta que quede más o menos a esta distancia para que la ceja no quede tan pegada al ojo. Ese sería, ¿vale? Más o menos sería así. Y la boca en los hombres iría hasta la mitad del ojo, ¿sí? Entonces el ancho de la boca va hasta la mitad del ojo. Voy a tratar de hacer esto un poquito más claro acá. Espero no estarlos confundiendo con tanta línea. Si necesitan que les vuelva a repetir, me dicen, ¿vale? Entonces, fíjense que hasta la mitad del ojo vamos a marcar el ancho de la boca. Entonces, ¿cómo se dibuja una boca al estilo americano? Se dibuja ancha, así de esta manera, como una M aplastada, ¿sí? No como una M así porque si no queda como si tuviera boca de pato o una boca femenina. La idea en los hombres, en el estilo americano, es que la M va ancha. Pero atención, aquí hay una variante. La boca no va a ir por la línea de la boca. La boca va a ir un poco más arriba, entonces cerca a la nariz. Esto es una variante del estilo americano. La boca va cerca a la nariz. Ahí por esa línea va a ir es el labio inferior. Fíjense que este es el labio inferior, esto que estoy así. Entonces aquí iría el labio inferior. Entonces hacemos algo así. Entonces lo repito, ¿vale? Tenemos la línea de la boca. ¿Listo? Ya vemos que la boca tiene de ancho hasta la mitad de los ojos. ¿Listo? Más o menos acá. Pero la boca no se dibuja sobre la línea de la boca. La boca se dibuja entre la nariz y la línea de la boca. Es decir, en la línea de la boca dibujamos es el labio inferior. Si esta linecita se interpreta como el labio inferior. ¿Vale? Fíjense que una de las particularidades del estilo americano es que el mentón es ancho. Aparte de cuadrado, es bastante ancho. Fíjense la boca que está mucho más cerca a la nariz que al mentón, ¿sí ven? Entonces eso es muy importante del estilo americano. Después viene las orejas, ¿listo? Ahorita vamos delineando esto más fuerte. Las orejas van a la altura de los ojos y la nariz. ¿Cómo se dibujan orejas? Hay muchas formas de dibujar orejas, pero pues una más fácil es así. Hacemos un círculo grande, un círculo pequeño y unimos ambos círculos así. Es como un 9, ¿sí ven? Como si fuera un 9. Es una forma fácil de dibujar orejas. Entonces lo voy a repetir acá, ¿no? Entonces hacemos un círculo grande aquí, un círculo pequeño acá, y luego intentamos unir ambos así. Si no les sale, tranquilos, eso es con práctica, ¿vale? Un círculo grande acá, un círculo pequeño acá, y luego intentamos unir así. ¿Listo? Ahí tenemos las orejas. ¿Qué más nos falta? Orejas, bueno, ahí está, nariz, el cuello. El cuello va del borde de los ojos, entonces desde acá se dibuja el cuello y siempre va en línea recta. En el hombre, chicos, cuando uno habla de dibujo en el hombre, o sea, el género masculino, se habla de líneas rectas y el género femenino son líneas curvas. ¿Sí? Entonces iría así. Ahora, todo esto que yo acabo de hacer se hace con lápiz 2H o con un lápiz H. Acuérdense, todo esto se hace con lápiz H. Entonces repasemos rápidamente para empezar a delinear. Entonces, estamos aprendiendo el estilo americano o el cómic americano, ¿sí? Partiendo del canon griego, ¿vale? Del dibujo académico del rostro del canon griego. Entonces, lo primero que hay que hacer, como ya les dije, es buscar el mentón, ¿cierto? Entonces el mentón es la tercera parte, ¿sí? Tomando como referencia este radio, ¿vale? Que va de B a C. Entonces, tomando como referencia este radio, lo duplicamos una vez hacia abajo y ahí nos quedaría la distancia del mentón. Para sacar las tres proporciones que se nos establece en el dibujo de rostros. Todos los rostros, no importa si es caricatura, manga, cómic, o académico, dibujo realista, todo siempre se divide en tres partes. Después de tener el mentón, entonces ubicamos las líneas auxiliares, ¿sí? Listo, y llevamos el ancho del mentón hasta la línea C, que es la línea auxiliar,
¿sí? Que es por acá. Entonces la línea C es como la altura. Después ubicamos la nariz, ¿sí? Yo siempre tomo como referencia en el rostro la nariz. Entonces la nariz siempre va a quedar entre la línea C y el cruce con el centro de gravedad. Aquí queda la nariz. Entonces ya saben cómo se dibuja una nariz con este corchete, así. ¿Listo? Después, tomando como referencia la línea B, un poquito más abajo hacemos la línea de los ojos. ¿Listo? Y lo mismo con el mentón y la nariz. A la mitad dibujamos la línea de la boca. Eso es muy del dibujo americano, ¿vale? Que la línea de los ojos esté debajo de la línea B, ¿vale? Y que el labio inferior esté sobre la línea de la boca. ¿Qué quiere decir? Que la boca se desplaza un poco más hacia arriba, más cerca a la nariz. ¿Listo? Los ojos, acuérdense que la distancia entre un ojo y otro ojo es un ojo a la mitad, ¿vale? Y que las cejas, para marcar las cejas de los ojos, hay que intentar observar este triángulo. Dependiendo del triángulo, si va más arriba o más abajo, entonces las cejas se dibujan más cerca a los ojos o más lejos de los ojos. Lo importante, chicos, es que las cejas nunca pasen por encima de la línea B, que se me había olvidado decirles. ¿Sí? Lo importante es que las cejas no estén por encima de la línea B. ¿Vale? Y bueno, luego vienen las orejas. Acuérdense que las orejas van desde la línea B hasta la C. Ahí van las orejas, ahí hay una forma fácil de dibujar orejas. Y recuerden que el mentón siempre es mucho más cuadrado y más ancho, ¿vale? En el estilo americano. Y por último está el cuello, ¿no? El cuello va desde el borde de los ojos en forma recta, ¿sí? En forma recta, buscando el trapecio. El trapecio es estas dos líneas que están acá. Estos son los trapecios, ¿vale? Estas dos líneas acá. Todo en línea recta. Entonces, chicos, cuando ustedes ya tienen toda esta estructura, empezamos a delinear. Para delinear lo vamos a hacer con un lápiz HB, si tienen ahí un lápiz HB. O si solamente están trabajando con un lápiz, pues con el lápiz que tengan vamos a intentar hacer un poco más oscuras todas estas líneas que trazamos. A mí me gusta empezar por los ojos. Entonces voy por los ojos. Entonces, por ejemplo, de los ojos simplemente tomamos el párpado superior. Espérenme un segundito, cambio el color de mi lápiz. Acá. Entonces, en los ojos simplemente dibujamos el párpado superior y el párpado inferior. Los ojos no se cierran. En el estilo americano, uno no debe cerrar los ojos. Ustedes miran, pero profe, acá este señor tiene los ojos cerrados aquí, o sea, en esta parte. Sí, pero eso ya tiene que ver más con el estilo del dibujante, ¿vale? En términos de estilo de dibujo, en general, los ojos no se cierran. Y en la parte de arriba se dibuja el iris y por dentro se dibuja la pupila. De esta manera, se hace un puntico así. Entonces repito, párpado superior no se cierra, párpado inferior, dibujamos la pupila y por dentro dibujamos el iris. Si le quieren hacer un brillito, así, queda chévere, queda como llamativo. ¿Listo? Eso es todo el ojo, ahí está. Dibujamos las cejas, en este caso, como es un hombre, las cejas se hacen anchas, no las vayan a hacer arqueadas así, porque si no queda muy andrógeno el personaje. Ni mucho menos le vayan a poner pestañas, ¿vale? Porque ahí sí queda más andrógeno. Andrógeno es que puede tener rasgos femeninos y masculinos a la vez, ¿sí? Como los mangas. Por eso es que a veces es difícil diferenciar un personaje de manga si es hombre o mujer, porque le ponen pestañas y le hacen cejas y le hacen las cejas muy delgaditas. Entonces, este estilo de dibujo no se dibujan las pestañas y las cejas en los hombres son anchas y largas, ¿sí? Luego vamos a dibujar femenino, ¿vale? No se preocupen. A veces me gusta hacerle como otra linecita debajo, pero eso ya es de gustos, ¿vale? Es como si quieren, si no simplemente la dejan como estaba antes. Voy a hacer aquí la nariz. A mí me gusta empezar por los ojos porque los ojos son muy importantes en el rostro. De hecho, científicamente está comprobado que siempre que ustedes vean un rostro van a dirigir su mirada a los ojos, ¿sí? Es lo primero que uno mira en el rostro de las personas, los ojos.
Entonces cada vez que ustedes dibujen rostros tienen que darle mucho cariño y concentrarse mucho en los ojos. Los ojos le dan mucha vida al rostro. Entonces acá voy dibujando rápidamente la boca. Fíjense que la boca es como una M ancha, ¿sí? Y por aquí el labio inferior. Aquí está el labio inferior. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces aquí ya le puedo ir dando forma al rostro. De esta manera. Dato curioso e importante. Cada vez que ustedes vean que los dibujos, ya sea en caricatura, cómico, lo que sea, terminan con vértices, o sea, así con puntas, traten de redondear las puntas. Se ve mucho más natural, más orgánico el rostro, ¿sí? Si intentan redondear las puntas. ¿Vale? Y vamos así, hacia arriba. Vamos por acá. Epa, no me sale bien esta línea. Entonces así. Y luego aquí arriba el cráneo. Por ahora lo vamos a dejar calvito. Luego, con más tiempo, en otra clase les enseño a hacer cabellos. Listo, iría acá y voy a terminar aquí con las orejas. Por acá las orejas, quedó como orejón, pero bueno. Y acá le hacemos como el cuello y los trapecios en línea recta. Listo, entonces si yo borro todas las líneas me va a quedar algo así. Voy a empezar como a darle un poquito de rasgos. Por ejemplo, aquí le podemos hacer así a la nariz. Aquí a la boca le agregamos estas dos líneas. Aquí abajito a mí me gusta ponerle dos lineecitas más. En las orejas le podemos hacer los ovulillos y los pabellones de las orejas. ¿Sí? Acá. Aquí le hacemos parte de la clavícula. Las dos lineecitas del cuello. Y ya para terminar, en el dibujo americano se suelen dibujar con un lápiz clarito algunas líneas de expresión. Entonces, por ejemplo, las mandíbulas se suelen, o esta parte de la mandíbula, no, perdón, de las mejillas se suelen marcar un poco. Por ejemplo, aquí a veces se hacen dos lineecitas debajo de los párpados. A veces aquí la nariz también se suele marcar un poco. Vamos a hacer algo así. Si quieren, o aquí esta parte del tabique. ¿Dónde más? Aquí en el mentón se hace una línea recta. Casi que todos los personajes de dibujo americano tienen el mentón partido. Si no, miren a Batman, o a Superman, o al Capitán América. Donde les digo que no le coloquen líneas aquí en los párpados, porque si no le suben mucho la edad. Ni aquí las famosas, bueno, estas serían patas de gallinas acá. Entonces estas líneas aquí de expresión no se las pongan, simplemente así como lo estoy marcando. Y a veces le hacen acá como esta forma del rostro. Y ahí tenemos el estilo americano, chicos, partiendo del canon griego. Aquí le podemos hacer unas lineecitas como para marcar algo del cuello, por acá otra, aquí la nariz otra. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la misión? Que ustedes, si quieren aprender a dibujar rostros, ¿sí? Ya sea partiendo del canon griego, llevándolo al dibujo americano, tienen que aprenderse la estructura que aprendimos, que les enseñé al principio, ¿vale? Entonces se la voy a poner aquí al ladito para que la puedan tener como referencia. La otra semana retomamos desde acá y terminamos, hacemos otro estilo, ¿vale? Empezamos con el manga, puede ser, y un
poquito hacia el manga. Entonces, ¿cuál es el estilo que se tienen que aprender? O la idea es que ustedes aprendan a practicar esta estructura. ¿Sí? Voy a quitarle todas estas líneas. Pongamos este por acá, que quede más organizado. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, miren, esta es la estructura que tienen que empezar a dibujar. En la medida que ustedes dibujen mucho esa estructura, pues van a poder lograr mejor el dibujo de rostros. ¿Vale? Ya a partir de acá, entonces podemos hacer que la cara sea más delgada o que sea más ancha. ¿Sí? Eso ya depende mucho del estilo de dibujo que estemos buscando. Vale, chicos, entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Entonces a partir de aquí ya podemos empezar a dibujar hacia la caricatura. Ya podemos irnos hacia este estilo de dibujo de caricatura. Ok, a ver qué personaje ya para mientras. Parece más Lex Luthor que Superman. Sí, claro, pero les digo, la idea no era dibujar a Superman, ni a Batman, ni a ninguno, sino más que todo tener como referencias. No, parece el profesor X. Pero sí, exacto, podría ser a mí me parece más el profesor X. Sí, o Lex Luthor también, aunque Lex Luthor, por ejemplo, si yo le bajo la mirada, miren, va a ver cómo cambia el personaje nomás con hacer esto acá. Miren. Si le bajamos las cejas, que esto es muy del estilo americano, poner las cejas muy cerca a los ojos, de inmediatamente la mirada cambia. Voy a colocar este más acá. Se vuelve más interesante y las podemos subir un poco. ¿Sí? ¿Vale? También podemos bajar un poquito la boca. Eso ya uno lo va revisando, ¿no? Podemos bajar un poquito más la boca. Podemos quitar esta sonrisa aquí a los lados. ¿Sí? Cómo cambia totalmente la mirada del personaje. Ahora sí parece el profesor X-Men. Profesor Javier. Ponemos acá. Profe, entonces borramos las líneas de base Sí. para entregar el dibujo. Exacto. Pueden borrar las líneas de base si quieren. Todas estas líneas que hicimos debajo. ¿Sí? Las podemos borrar. Y ya para terminar, o sea, ya esto sería con lápiz 2H. Perdón, la línea de base con lápiz 2H y las líneas negras que hice con lápiz HB. ¿Sí? Todas estas líneas se hacen con lápiz HB. Entonces uno intenta borrar todas las líneas sin que se borren las líneas de lápiz HB. ¿Vale? Le puedo hacer, pero el mío no lo quiero ver calvo. Si no lo quieren hacer calvo, bueno, pues a ver, si no lo quieren hacer calvo, pues hagámosle algo de cabello. Por ejemplo, ¿cómo se dibuja el cabello? Voy a hacerlo aquí de rapidez. Voy a bajar un poquito acá. Entonces, lo primero que uno debe hacer es dibujar la raíz. Entonces, la raíz del cabello o la base del cabello puede ser algo así, miren. ¿Sí? Esa podría ser la raíz. Y uno busca algo que se llama corona. Entonces, a partir de ahí empieza a hacer líneas. Como desde la corona, ¿ven? Así. ¿Sí? De esta manera. Esa es una forma. O la otra es primero marcar el volumen. Entonces como que yo quiero que aquí sea un poco más ancho. ¿Sí? Voy marcando el volumen y luego sí hago las líneas de la corona. De esta manera. Ahí le estoy haciendo un peinado moderno al personaje. ¿Sí? Entonces yo le puedo bajar aquí un poco el mentón. La 100 por ejemplo, perdón. Como la 100. ¿Sí, chicos? Este es el estilo americano. También hay un estilo manga, que es el japonés. Hay un estilo argentino, que es más europeo. Poco a poco les voy a ir enseñando los que yo más pueda trabajar, o los que yo más domine, ¿vale? Lo importante es aprender de todos los estilos. En la medida que ustedes aprendan diferentes estilos, pueden volverse buenos dibujantes, porque como que uno no dibuja siempre lo mismo, ¿sí? Sino que uno tiene esa creatividad o esa versatilidad de pasar de un estilo a otro. Entonces miren, ahí ya le dibujamos algo de cabello. Entonces, por ejemplo, la idea no era dibujar a Batman o Superman, sino era enseñarles las particularidades del estilo americano partiendo del canon griego.
¿Qué actores tienen canon griego? Por ejemplo, bueno, de hecho el man que hace de Superman, Henry Cavill, tiene el canon griego. Sí, por eso dicen que es uno de los hombres más pintas del mundo, ¿no? Si ustedes miran las fotos del hombre, por eso también lo escogieron como Superman, como perfil, porque básicamente el rostro de Superman es muy de este estilo de dibujo, copiar imagen, de este estilo de rostro, perdón, a ver si los pongo por acá. Profe, disculpe, Dime, cuéntame. ¿podría colocar un momento la parte de las líneas del cuello? Sí, claro que sí, las voy a dejar acá al ladito. Ahí está, para que lo puedan ver. Gracias. Listo. Entonces, Henry Cavill es un personaje, un actor que tiene el canon, su rostro es muy del canon griego, de la proporción del canon griego. Y en las mujeres, quizá la que yo más referencio es Angelina Jolie. Ella, ahí les coloco por acá la foto de Henry Cavill. Sí, por ejemplo, miren la forma del mentón, ¿sí? La forma de la nariz, miren las cejas, ¿sí? Son anchas. ¿Ven? Y Angelina Jolie, colocamos aquí Angelina, también tiene el canon griego. Listo chicos, ya les voy a colocar el link de asistencia, espero les haya gustado la clase. Le voy a colocar acá para que vean el rostro de ella, pero es que está muy pixelado este por acá. Y se ve en forma del miren el mentón, miren la forma del rostro, ¿se ven? Muy americano. La otra semana les enseño a dibujar rostro femenino de este canon, del canon americano, para que podamos diferenciar uno del otro. Eso y lo vamos repasando. Chicos, les voy a compartir el link de asistencia por acá por el WhatsApp, por el chat. Vamos a ver por acá. Grupo F. ¿Sí? A ver, espérenme un segundito. Les publico acá el link. Y profe, el Señor. grupo de WhatsApp, pues, no, yo no, pues hasta hoy regresé. Listo, tranquilo, ya te paso el link, ¿vale? Del grupo de la invitación. Ahí les pasé la asistencia de la clase de hoy para que vayan diligenciando el formato. Recuerden enviarme lo que hayan hecho, el dibujito que hayan alcanzado a hacer, ojalá lo hayan podido terminar, me cuentan, al grupo de WhatsApp, ¿vale? Ahí les envío el link de invitación del grupo de WhatsApp, ahí está. Y les voy a enviar por el WhatsApp el link de la clase. Voy por acá, copiar, grupo F. Y ahí está el link de la clase, chicos. Bueno, nada, espero les haya gustado el taller. Espero se hayan divertido un poco, por lo menos hayan dibujado y se hayan entretenido. Y solo me queda desearles una feliz noche, chicos. Parece que estuviera dibujando un psicópata. Vale, me lo muestran, quedo muy intrigado. Esa es la idea, que nos disfrutemos. Se lo voy a mostrar porque parece psicópata esta madre. ¿Tiene que mandarlo uno ya o puede terminar de hacerlo uno No, ya? lo pueden hacer en el transcurso de la semana y me lo van enviando. Yo subo esta clase grabada mañana y pues tienen el chance de verla entre la semana para que vayan pausando y vayan haciéndolo con cuidado. Bueno, me lo pueden enviar en el Bueno, transcurso de la profe. semana, no hay problema, chicos. De todos modos, muchísimas gracias y nos vemos a otro Esto, lunes. se envía ahí al grupo de WhatsApp y ya. Se envía al grupo de WhatsApp con el nombre, con el código y el grupo, ¿vale? Pues con la fecha si quieren también. Muy chévere. El de Slendy Guerrero. Muy chévere, Slendy, te felicito. Esa es la idea. Ajá. Yo le hubiera bajado un poquito más los ojos, pero en cuanto a la estructura del rostro quedó genial. Está muy bueno. Chicos, muchas gracias. Quedo atento, ¿vale? Dios los bendiga. Nos vemos el otro lunes. Sí. Profe, no me deja diligenciar el formulario. Dice que el correo no está compartido y no me deja. A ver, te lo vuelvo a compartir. De pronto no quedó bien. A ver, ya se los comparto más si revisamos bien. Profe, buenas noches. Es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Sí, ahí en el chat les pasé la invitación de grupo. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Mira, ahí les vuelvo a publicar el link, ¿vale? De la asistencia. Y acá les vuelvo a publicar
el enlace del grupo. Este es del grupo. Listo, chicos. Bueno, feliz noche para todos. Un abrazo y que se encuentren muy bien y nos vemos el lunes. Gracias, hasta luego. Vale, que estés bien, Paula. Gracias, hasta luego.